Hola queridos hermanos, estamos en Juan 1:35 al 42, los primeros discípulos, y hoy vamos a estar hablando de los primeros discípulos que Juan envió hacia Jesús. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: Aquí tiene al Cordero de Dios. Y aquí estamos viendo en estos primeros dos versículos que estamos leyendo hoy en el primer capítulo de Juan, que Juan otra vez, por segundo día, digo que aquí está el Cordero de Dios, aquí tienen a Jesucristo, aquí tienen a Jesús, el Cordero de Dios, y lo estaba empujando a sus discípulos hacia él. Sus discípulos estaban siendo discipulados por Juan el Bautista, pero Juan el Bautista, si se acuerdan, su ministerio para preparar el camino para Jesús. Y como él, como buen ministro de Dios, como buen profeta de Dios, siempre los estaba guiando hacia Jesús y los empujó en su ministerio a Jesús. ¿Y qué podemos aprender de esto como ministros de Dios? ¿Qué podemos tomar de esto? En nuestros propios ministerios que tenemos, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestro camino con Jesús. Es que cuando nosotros tengamos un ministerio, tenemos la oportunidad de estar en liderazgo, que seamos pastores. Es que no hagamos un sistema cristiano de iglesia de humano, pero que siempre estemos empujando a la gente hacia Cristo, siempre estemos empujando a la gente a seguir a Cristo, que Cristo sea centro en nuestros ministerios, que Cristo siempre sea centro en lo que nosotros hacemos para, para Dios y para su reino. Que siempre estemos discipulando para que ellos también vayan y salgan y sean y hagan más discípulos. Que los dejamos ir cuando el tiempo está listo. Que no hagamos cristianos que nomás se quedan dentro de la iglesia, pero que multiplican, que ellos también multiplican a otras personas que no siempre estén en su iglesia, pero que vayan y que hagan sus propias iglesias, sus propias células. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabbi, ¿dónde te hospedas? Rabbi significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Y aquí en estos 3 versículos vemos unas cosas muy importantes. Cuando los discípulos de Juan oyeron eso, siguieron a Jesús, ellos entendieron que Juan tenía su interés, su mejor interés para ellos. Y en lo que los seguían, Jesús volvió y al ver que seguían les preguntó: ¿qué buscan? Y mira lo que los discípulos, cómo le contestaron. Le dijeron rabí. Y rabí es una palabra muy importante. Rabí significa maestro, es algo importante. Que ellos deseaban ser enseñados por Jesús. Era una forma de respeto hacia Jesús, que ellos entendían que Él era un maestro de la palabra, era un maestro de las cosas de Dios, y ellos querían seguir y aprender de Él. Y luego, mira lo que Jesús les contestó. Dijo: vengan a ver, les contestó Jesús. Y ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Se los llevó a su casa o donde estaba dormido. Y aquel mismo día se quedaron con él y eran como las 4 de la tarde.
en ese momento podemos ver algo clave que podemos tomar para nuestros ministerios. Y eso es que van a haber momentos donde hay gente que viene hacia nuestras vidas y que están dispuestos a aprender de Dios. La cosa es, nosotros vamos a estar dispuestos a enseñarles de Dios. O vamos a decir, no, mejor hermano, lo dejamos para otro día, es que tengo tal y tal cosa que hacer. Pero ¿qué es más importante que la salvación de una alma? En ese momento que alguien desea aprender de Dios, debemos de parar y tomar el tiempo de enseñarles y discipularlos. Jesús, en el momento que lo siguieron, les respondió, vengan conmigo. Y en ese momento Él tomó ese mantel. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y aquí vemos unas cosas muy interesantes en estos 3 versículos. Andrés estaba tan emocionado de encontrar a Jesús, que trajo a su hermano Juan, a su hermano Pedro, a Simón Pedro, a Jesús. Y mira cómo era tan seguro Andrés de quién era Jesús, que lo llamó Mesías. Y antes de esto es la tercera referencia que vemos en el libro de Juan. El primero era que Jesús era el Verbo. Y en el principio era el Verbo y estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y el segundo era el Cordero de Dios que Juan el Bautista lo repitió 2 días seguidos. Y como aprendimos en el libro de Filipenses, eso es para su bien, para que no estemos distraídos por muchas doctrinas, pero para que estemos concretos en lo que es la verdadera palabra de Dios, la verdad, que Él es el Cordero de Dios. Aquí tienen el Cordero de Dios. Pero Andrés, con su discernimiento, vio que no solo era el Verbo Jesús, no solo era el Cordero de Dios, pero era el Mesías, el que vino, el Cristo, el que vino a salvarlos, a darles vida eterna. Y por eso llevó a su hermano Simón, que Jesús le cambió el nombre de Cefas, a Simón, a Pedro. Fue algo bien interesante, bien movido, que Jesús lo dijo, tú básicamente eres una nueva creación conmigo, una nueva persona, y tú serás llamado Pedro. Como vimos estos pocos versículos, pudimos aprender unas cosas muy claves aquí. Y una de las cosas es, debemos de seguir empujando a la gente a Cristo y tener un ministerio cristocéntrico. Otra de las cosas que aprendimos es cuando alguien está dispuesto a aprender de Dios, en ese momento tomemos el ejemplo que nos dio Jesús. Tomemos ese ejemplo que nos dio Jesús y hay que dar el tiempo para discipular a la gente que está dispuesto en el momento. No a 2 días, no a una semana, no a 3 días, pero en el momento. Dios, te pido que nos des discernimiento cuando alguien está dispuesto de aprender de tus cosas, Dios. Dios, te pido que nos des la
la oportunidad de tener un cristocéntrico ministerio, que siempre te pongamos en medio de todo en nuestras vidas. Te doy gracias por nuestra salvación. Te doy gracias porque nos amaste tanto que mandaste a tu Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener una relación contigo, para que podamos tener comunión contigo. Te damos gracias por todo esto y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.